Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha contra quién es. No es contra la persona que está de frente, al frente, es contra esos espíritus que tal vez esa persona tiene. Y entonces la guerra que se debe hacer, ¿qué debe ser? Una guerra espiritual. Entonces no podemos desgastarnos en estar peleando y en nuestras fuerzas, porque no es en nuestras fuerzas, es algo espiritual. Condicionados por el mundo espiritual. Creámoslo o no, mis hermanos, las fuerzas espirituales condicionan la manera en que nosotros nos comportamos, o la manera en que percibimos el mundo, en la manera en que nos relacionamos, porque el mundo espiritual es real. Entonces estamos condicionados a lo que entra en nuestra mente, a lo que puede estar en nuestro alrededor, y de esa misma manera nosotros empezamos a hablar, a actuar, a relacionarnos. Y mucha de esa labor se hace en el mundo espiritual. Amén. Entonces, ¿qué papel desempeña nuestro carácter en la liberación? El Señor me ha dado esta palabra, mis hermanos, y espero que usted la pueda recibir con mucho amor. Podemos ver esos espíritus aquí, asociamos los que tienen nombre de personajes bíblicos del Antiguo Testamento y otros que no tienen nombre, pero que también son espíritus malignos. Amén. Pueden haber muchos más, pero pues esto fue lo que lo que el Señor me permitió encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Qué es nuestro temperamento? Todos los que estamos aquí el día de hoy nacemos con un temperamento. Amén. Entonces, algunos son, ayúdenme, sanguíneos, otros coléricos, otros flemáticos y otros melancólicos. Amén. Entonces, cada uno tiene un temperamento, nace con ese temperamento. No hay temperamento malo ni hay temperamento bueno. Todos tienen cosas a favor y también cosas en contra. ¿Qué es el carácter? El carácter son las experiencias de la vida y determina de qué forma y con quiénes nos relacionamos. El carácter hace parte fundamental de la personalidad, que abarca también el temperamento. Entonces, el carácter son esas experiencias de vida, es decir, dónde me crié, con qué personas estudié en mi infancia, cuáles fueron mis amigos, cuál fue la crianza que recibí de mis padres, si recibí abuso, si por el contrario hubo mucho amor en mi hogar. Todas esas experiencias van formando el carácter de la persona junto con la personalidad. Amén. Y la personalidad ya es la forma de actuar. Si usted suma el temperamento con su carácter, pues ¿qué va a ocurrir? Va a tener una personalidad, y es una personalidad única. Entonces yo no puedo decir que hay alguien igual a Dora. No, ¿cierto que no? O que hay alguien que sea igual a Jennifer, a mi hermano Mauricio. Somos diferentes, ¿cierto? Por todas esas experiencias que hemos vivido, por nuestro temperamento, y eso da como resultado la personalidad. Pero a eso súmele esos ataques. Sume eso. Entonces veamos un ejemplo. Por circunstancias de la vida, pues una persona recibe abusos y maltratos en su infancia. Es maltratado por sus padres, lo castigan fuertemente, fue abusado, y esta persona pues empieza a sentir dolor en su corazón, falta de perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Como él empieza a actuar de esa manera, ¿qué van a hacer esos espíritus que tienen nombre, que acabamos de mencionar acá? Muchos de esos espíritus se van a acercar a él, ¿cierto? Si la persona no es creyente, ¿qué va a pasar? Como ha abierto puertas, lo más probable es que puede ser poseído, puede entrar un espíritu a su cuerpo. Que una persona es cristiana pero no ha tenido sanidad interior, es decir, lleva mucho tiempo como cristiano pero no ha perdonado. Usted va a sentir opresión, ¿cierto?
Dice, yo voy a la iglesia, yo me congrego, pero no pasa nada en mi vida. Y es porque todavía no ha existido ese perdón en su corazón. ¿Por qué? Porque hay espíritus alrededor buscando la forma de que usted esté oprimido. Amén. Entonces, una vez que estemos salvos, que somos salvos, ¿qué hace el enemigo? Busca la forma de atormentar nuestras vidas. Amén. Nos volvemos como ese objetivo militar. ¿Quién ha sido objetivo militar de Satanás? Mis hermanos, yo sí que creo que sí he sido objetivo militar de Satanás. Amén. Por todos los ataques que he recibido, de toda índole. Pero no le tengo miedo. Amén. No le tengo miedo. Porque ya conozco cuáles son sus artimañas. Y él busca que uno se desanime, que uno sienta tristeza, dolor, que baje la guardia, como dice mi hermano, para buscar la forma de que esos espíritus lleguen y empiecen a oprimirlo. Y hay testimonios de pastores que se han suicidado a tanta presión, mis hermanos, porque nos convertimos objetivos militar de Satanás. Entonces, imagínense nuestro carácter, nuestra personalidad afectada por esa cantidad de espíritus malignos. ¿Es sano eso para nosotros? No. Y el enemigo quiere o busca que nosotros no aprendamos o no escudriñemos la palabra de Dios, porque entre más ignorantes estemos de ella, pues va a tener más capacidad para actuar en nuestras vidas. Amén. Entonces, de esta manera es que actúan estos espíritus. En realidad, mis hermanos, nuestra humanidad es más compleja de lo que podemos nosotros imaginar. No es tan sencillo. Y piense por un instante, y vamos a leer la palabra, lo que dice en 2 Corintios 7:5, para ir entrando en materia. Dice lo siguiente: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo. ¿Quién está hablando? Amén. Esto le ocurrió a Pablo, ¿no? Pero la carta, así la escribió Pablo. Dice, ningún reposo tuvo ¿qué? Nuestro cuerpo, sino que en todo ¿qué? Fuimos atribulados. Y mire lo que él dice aquí: de fuera ¿qué? Conflictos, de dentro temores. Mis hermanos, mire la palabra como es de preciosa. Está diciendo, listo, yo soy salvo, dice Pablo, pero mire lo que estoy recibiendo. Estoy diciendo, tengo una tribulación tremenda. ¿Quién provoca esa tribulación? El enemigo, con esos espíritus que vimos ahorita. Amén. Entonces son ataques externos como internos. Y la combinación de estos dos, pues, trae consecuencias a nuestras vidas. Entonces, a veces, porque yo pienso así, porque yo reacciono de manera violenta, porque yo no me puedo quedar callado, porque soy iracundo, porque me gusta el chisme. Usted lo va a entender esta noche. Amén. Usted lo va a entender esta noche. Y gracias a Dios por su vida, por haber venido el día de hoy, porque, como le digo, esta palabra puede cambiar su vida. Amén. Lo puede transformar y la va a cambiar. Empecemos entonces, mis hermanos. Tenemos nuestro corazón. Ayúdenme. ¿De qué está conformado nuestro corazón? De la mente, de la voluntad, de las emociones y una parte del espíritu, que es la conciencia. De esas cuatro partes se conforma nuestro corazón. Entonces aquí tenemos un corazón con forma de mente, o una mente con forma de corazón. Y veamos los ataques externos de los cuales habla Pablo. Son estos espíritus malignos. Son el desprecio, la oposición, el odio, la corrupción, la rebelión, la manipulación, el rechazo, la enfermedad, la adivinación, la esclavitud, el error, la mentira, el temor o la timidez. Porque esos espíritus están atacándolo a usted, o algunos de ellos, no todos. ¿Debido a qué? A su carácter y las experiencias que ha tenido en la vida. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que usted ha vivido, así mismo como ellos conocen, empiezan a llegar. Entonces, esos son los ataques ¿qué? Externos. ¿Hasta allí vamos bien? Sí. Pero duro, ¿cierto? Esos ataques externos. Pero
¿Cuáles son los temores de los cuales habla Pablo? Lo que sale de dentro de nuestro corazón son las obras de la carne. Imagínense, no basta con los espíritus malignos, sino que de nuestro corazón sale el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos. Todo lo que usted ve aquí sale ¿de dónde? De nuestro corazón. Ahora, ¿es complejo el ser humano? Es bastante complejo. Amén. Usted viene y se junta tanto esos espíritus que quieren atormentar, ya sea una persona que sea creyente o no, y están las obras de la carne. Entonces las personas dicen, yo nada de eso que se menciona ahí tengo en mi vida. Es una obra de la carne, está ahí, sino que no es manifiesta porque usted ya tiene control sobre ella. O sea, ¿quién ha permitido que usted tenga control sobre eso? El Espíritu Santo. Entonces usted puede ver en el mundo aquellos que no conocen de Dios porque hay tanta maldad. Una persona que no conoce de Dios junte todo eso sin control. Como le decía una amiga a mi esposa en estos días, el alma es la loca de la casa. Sería un alma loca. Amén. Y si junta usted todo eso, pues da como resultado sus emociones. Entonces usted puede sentirse en unos momentos triste, en otros momentos alegre, en otros momentos con miedo, puede tener ira, asco, sorpresa. Amén. No pierda el hilo, mi hermano, porque si le pierde el hilo, se pierde la bendición. Y fuera de eso, no basta con eso, están también lo que son los espíritus engañadores y la doctrina de demonios. ¿Ah? ¿Qué son los espíritus engañadores? Influencias espirituales que llevan a las personas al error. ¿Y qué son las doctrinas de demonios? Enseñanzas falsas y maliciosas que se originan en fuerzas demoníacas. Viene todo eso, viene la gnosis, la teosofía, la Agenda 2030, toda la información que está llegando a nuestra mente. Ah, pastor, y es que es poquito. No, y súmele a eso lo que usted consume en las redes sociales. ¿Cómo está su mente? Podemos tener una mente loca y no darnos cuenta. Amén. Mire todo lo que implica un ser humano. Entonces, por eso es que necesita ¿qué? Se necesita liberación y se necesita también sanidad interior, que es lo que estamos haciendo ahorita en la iglesia. Y es lo que vamos a ministrar el día domingo. El día domingo estamos preparando hoy miércoles, porque el día domingo vamos a volver a ministrar liberación. Pero lo vamos a hacer de manera inteligente, porque dice la palabra en Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, vuelve y habla Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Entonces, con este conocimiento que usted tiene, usted ya sabe a qué se va a enfrentar. Entonces, usted no va a dar golpes al aire, usted va a ser certero, usted ya va a saber a qué tiene que renunciar, usted ya va a intuir qué espíritu puede estar influenciándolo en este momento. Y si usted quiere ser libre, lo puede hacer. Amén. Porque ese día mi esposa me dio un consejo, y es que como a la persona le cuesta trabajo, no sé por qué pasa, hablar u orar, entonces que escriba a qué quiere renunciar y que ese día lo lea. No tiene que leerlo en público, ¿no? O sea, a medida que vamos ministrando, usted va a traer preparado en un papelito con todo lo que hemos visto qué es lo que usted necesita renunciar, y si identifica un espíritu que lo está atormentando también. ¿Por qué? Porque vamos a echar fuera ese espíritu de este lugar. Amén. Y en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, vamos a prepararnos para esa pelea y vamos a hacerlo de la mejor manera. Por eso es que estamos preparando a la iglesia, le estamos entregando este tipo de enseñanzas para que no fallemos en nuestro intento, para que lo hagamos de manera correcta. ¿Amén? Bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? Bien, gloria al Señor. Mis hermanos,
También hemos hablado o hemos enseñado acerca de que un creyente no puede ser poseído por demonios. Entonces, ¿cómo se explica Lucas 11, 24, 26? Porque este hombre, después de ser libre, fue poseído de nuevo, no por uno, sino por 7 espíritus peores que el primero. ¿Cómo podemos explicar Lucas 11, 24, 26? Mis hermanos, les voy a contar la historia de esta enseñanza. Mis hermanos, la palabra, yo traía una palabra diferente. Y esto es hermoso, porque desde el domingo, esta era la piedra en mi zapato. Yo decía, Señor, lo que yo creo que es, no estoy convencido. Háblame. Y de una u otra forma buscaba como una respuesta, y el Señor me llevó a estudiar la doctrina de la cruz. Si recuerdan que nosotros vimos la doctrina de la cruz, vamos a tener que volverla a estudiar, que son 7 elementos que uno tiene al momento de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esté muy atento a esto. Y mis hermanos, cuando el Señor me mostró, dije, Dios mío, esto es. Y entonces no me quedé quieto y empecé a compartirle a ciertos hermanos que sé que son versados en la palabra. ¿Y de qué opina usted de esta cita? ¿Cómo puede usted dar respuesta? La respuesta fue lo que dijo mi hermano José Neiva, me decían ellos. Y yo le dije, bueno, te voy a enviar esto para que lo leas y quiero que me des tu opinión. Y me contestaban, pastor, nunca lo había visto de esa manera. Y lo hice con varias personas, entre ellas una persona que se mueve en el área de la liberación y que está acostumbrado a echar demonios. Y yo tenía pena de decirle, porque yo dije, pues él es experto, mejor dicho, él tiene que enseñarme a mí. Entonces le escribí, le dije, mira, con todo el respeto, ¿qué opinas tú de esta cita bíblica? Y me dijo, bueno, me dio su explicación. Y le dije, te voy a enviar lo que Dios me mostró, a ver qué te opinas, ¿tú qué opinas? Y me dijo, pastor, creo en lo que Dios le mostró. ¿Sabe qué fue lo más hermoso? Y a partir de hoy, mi vida cambió. Porque tal vez estaba haciendo las cosas como no eran debidas. Entonces eso me llena de gozo. Amén. Porque la palabra no es para uno, sino que es para todas las personas que conocen. Entonces tenemos este versículo y decimos, si una persona ha nacido de nuevo, si una persona se ha convertido, ha sido libre, ¿cómo se explica que después vengan otros espíritus y lo posean? Es como ilógico, ¿cierto? Como una paradoja. ¿O quién cree que no es una paradoja? Sí, algo que uno dice es una paradoja. Entonces, mis hermanos, vamos a explicarlo. Pero antes de continuar, hay que responder una pregunta o definir cuál es el término de cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Un cristiano no es una persona que haya hecho una oración al frente, una persona que tal vez haya crecido en una familia cristiana, tampoco es que se considere cristiano. Una persona que es cristiana tampoco es aquella que haya recibido una experiencia cristiana, es decir, que me haya congregado y que me haya sentido tal vez contento con el mensaje. Mis hermanos, ser cristiano significa mucho más. Amén. Entonces muchos podrían decir, no, esta persona de la cual hablan aquí no era un cristiano. Fue tal vez a una vez a la iglesia, pero el Espíritu Santo no lo había sellado. ¿Cierto? Es lo primero que se nos viene a la mente. Bueno, el anterior pasaje que acabamos de leer, que cita el Señor Jesús, dice que el hombre que fue libre, no dice que el hombre que fue libre también fue salvo. En ninguna parte usted lo ve. Amén. Primera, en ninguna parte lo dice. Entonces la liberación de espíritus inmundos es un acto significativo de la gracia y del poder de Dios. Pero la salvación bíblica va más allá de este acto. Dios puede liberar a alguien.
lo puede hacer. Pero esa persona necesariamente no significa que sea salva. Dios lo hace por su infinita misericordia y por su gracia. Amén. ¿Usted conoce, pastor? Yo conozco a muchos que a Dios Dios ha hecho el milagro en ellos, los ha liberado, pero no son salvas, ni siquiera se congregan. Yo conozco, mis hermanos, personas como esa. Entonces, ¿qué requiere de salvación bíblica? Primero, una fe genuina en Jesucristo, arrepentimiento de los pecados y una vida que refleje la transformación que produce el Espíritu Santo. Entonces, la salvación bíblica requiere esos tres elementos. Una persona que falte a uno de esos no es salva o no es cristiano. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Totalmente de acuerdo. Una fe genuina en Jesucristo. Me he arrepentido de mis pecados. Cuando yo me arrepiento de mis pecados es que yo doy un giro. ¿De cuánto? 180. De 180. Lo doy completo, o sea, cambio de dirección. Y la vida que empiezo a llevar refleja que el Espíritu Santo está en mi vida y que he sido transformado. ¿Amén? Amén. Entonces, fácil de identificar quién es cristiano y quién no lo es. Las Escrituras hacen hincapié en esa relación continua y genuina con Dios. Amén. Y quiero confesarles algo más, mis hermanos. Esta cita que viene a continuación me confrontó y tuve que pedirle perdón a Dios, porque a veces nos convertimos en legalistas y a veces somos tan atrevidos de decir y de emitir un juicio y decir quién es cristiano y quién es no. Y eso es grave. Y es muy fácil, se nos sale de la boca. Es muy fácil decirlo. Y Dios me confrontó con esta cita. Mire lo que dice Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mire lo que, como pregunta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amén. De algo sí estoy completamente seguro, y es que ninguno de los que estamos aquí presentes tenemos la capacidad para emitir un juicio sobre otro creyente, otro consiervo, y atrevernos a decir si es salvo o no lo es. No podemos hacerlo. Y querida iglesia, uno cae muy fácil en ese aspecto de juzgar, a veces con un comentario que le hacen, que uno sigue la corriente y termina uno hablando de otra persona y acusando y diciendo, no, esa persona no es salva. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Entonces, me tocó que pedir perdón, mis hermanos, a Dios por ese comportamiento. Pero bueno, no nos desviemos del tema que nos corresponde. Volvamos a la supuesta paradoja en Lucas 11, 24, 26. Y para dar explicación a lo anterior, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Cuando Jesús habla del espíritu humano del espíritu inmundo que sale del cuerpo de este hombre y regresa de nuevo con 7 peores a él, estaban bajo ¿qué? Bajo la ley. Amén. ¿Dónde inicia la gracia? ¿Los evangelios hacen parte de la ley o de la gracia? De la ley. Es más, los evangelios deberían de estar en el Antiguo Testamento. ¿Es así o no es así? Deberían de estar en el Antiguo Testamento porque los evangelios hablan de la ley y hablan de Jesús, quien cumplió la ley. Pero ya en Hechos inicia la transición de la ley a la gracia. Amén. ¿Entonces entendido hasta ahí? Entonces, el espíritu que moraba en la vida de este hombre, por favor aquí muy atentos, porque si se pierden de esta parte pueden seguir patinando. El espíritu, en el caso de este hombre, ¿qué ocurría en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento? Ayúdenme. ¿Qué ocurría con el Espíritu Santo en ese entonces?
Alguien que sea bien estudioso de la palabra. Amén. El Espíritu Santo no moraba de manera permanente en nadie. Es decir, cuando Gedeón hizo esa gran proeza y ayudó a libertar su pueblo, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo vino, pero no se quedó con él. Cumplió la tarea y se fue. ¿Qué hizo con Moisés? Vino, lo llenó de poder y se fue. ¿O cómo cree que Moisés abrió las aguas, todo lo que hizo? Porque el Espíritu Santo estaba con él, pero también se fue. ¿De dónde sacó la fuerza Sansón? El Espíritu Santo vino y también se fue. ¿Qué ocurría con los discípulos de Jesús? Entonces usted dirá, es que los discípulos de Jesús estaban con él. ¿Qué pasaba con el Espíritu Santo en los discípulos de Jesús? Igualito, y él encomienda unas tareas que podemos ver aquí, que son la misión de los 70, y él dice que les da poder. Entonces ellos se van, ¿cierto? Si usted entiende esto, mis hermanos, le va a quedar muy claro muchos conceptos de la palabra que tal vez no entiende hasta el momento. Entonces los discípulos, ¿qué hacían? Iban y tenían esa autoridad, echaban espíritus inmundos, sanaban, resucitaban muertos, hacían, mejor dicho, cosas impresionantes, liberaban a personas de espíritus inmundos, pero al tiempito, ¿qué ocurría? No lo podían hacer porque el espíritu no estaba. Amén. Esto es lo que dice mi hermano. Hubo una ocasión donde ellos dijeron, hemos luchado para sacar este espíritu y no hemos podido, o sea, porque ya el Espíritu Santo se había ido. Amén. Entonces, el Señor les encomendó unas tareas a estos discípulos. Fue la tarea, la misión de los 70, y fue con algo específico, donde dice, anda, vaya y oren, sanen enfermos, liberten al que esté cautivo. Después, en la misión de los 12, también les da otra tarea a los 12, y una tarea específica. Y después de su resurrección, también se reúne con ellos y les dice, bueno, ahí les da la gran comisión, y por todo el mundo y predica el evangelio. Amén. Les da una misión. Y después llega y desciende el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Pues mire lo importante de esto. El Espíritu Santo no estaba con ellos, sino por tareas específicas. Por tareas específicas que tenían que cumplir. Pero estaban después, se iban. Amén. Entonces muchas personas hoy día dicen, es que los milagros se deben de operar de la misma manera que en ese entonces. Entendiendo esto, ¿creen ustedes que se puede operar de la misma manera? No, porque yo hasta ahora no he visto a nadie que resucite a otro, porque eran tareas específicas. Amén. Ya a nosotros se nos dieron otras tareas en Hechos capítulo 2, pero diferente a las tareas que han recibido los discípulos. Entonces mucha gente cree, y aquí hay que corregir algo, que los creyentes tenemos el mismo poder que tenían los discípulos. No. Amén. Y eso vamos a ver también un tema profundo de eso, porque no es que estemos negando los dones espirituales en el día de hoy. Los dones espirituales están vigentes, pero no con el poder de ese entonces, porque en ese entonces se le daba a ellos la misión y ellos la cumplían. Hoy en día es por la misericordia de Dios, es decir, yo no sano, yo oro por un enfermo, pero es Dios el que sana a través mío. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora veamos cómo actúa el Espíritu Santo en la gracia. En la gracia, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice la palabra en Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir
porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces, el Espíritu Santo en este momento, devuélvame la otra, está dentro de nosotros. El Espíritu Santo no se puede ir de nosotros. Amén. Y eso tiene que ver también con la salvación. Entonces, ¿por qué? El Espíritu Santo no puede decir, es que Yesenia en este momento ha caído, entonces me voy. No se puede ir, porque mora en nosotros, ¿cuánto? Para siempre. Pero sí se puede, ¿qué? Contristar. Se contrista, se apaga, pero permanece siempre en nosotros, mis hermanos. Y si usted entiende esta palabra que estamos predicando el día de hoy, mis hermanos, usted va a tener segura su salvación, porque muchos dudan de que son salvos. Después de que hemos sido sellados, mis hermanos, que viene algo diferente, y la predestinación, y viene la omnisciencia de Dios, porque en Efesios 6, ¿qué dice? Que fuimos predestinados. Entonces mucha gente dice, entonces, pues yo no hago nada porque si fui predestinado. Pero están utilizando mal la palabra. ¿Por qué? Porque Dios vive en un presente futuro. Entonces, ¿por qué Él lo predestinó a usted desde antes de la fundación del mundo? Porque Él ya conoce el futuro. Él sabe si usted lo aceptó o no lo aceptó. Esa es la predestinación. Amén. Él ya sabe. Él ya sabe quién se salva y quién no. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué ocurría con la cita que leímos ahorita? Volvamos por favor a Lucas 11, 24, 26. Si estamos diciendo que esto ocurrió bajo la ley, ¿qué pasaba con este hombre? Este hombre pudo ser libre. Amén. Fue libre. Fue libre. Ni siquiera eso. Satanás en ese momento tenía la autoridad y tenía un poder legal. Entonces él podía salir y entrar cuando quisiera, no necesitaba pedir permiso, porque estaban ¿bajo qué? Bajo la ley, y el Espíritu Santo no moraba en estas personas. Ya bajo la gracia, ¿qué pasa? Como estamos inundados con el Espíritu Santo, cualquier espíritu que venga no puede entrar. No puede entrar. Amén. No puede entrar. Y es lo mismo con la salvación. Es lo mismo. Ya usted fue sellado. Amén. Entonces eso es lo que ocurrió con en el caso de este hombre. Y usted puede ver en los evangelios, y me colocaba yo a analizar, que mientras estuvo Jesús desarrollando su ministerio, se presentaban cantidad de liberaciones. ¿Usted no veía? Que traían el endemoniado, que traían a que traían al otro, y cuando llega a la iglesia, como que eso acaba. Usted empieza a leer y ve poquitas liberaciones. ¿Qué pasa? Ya el Espíritu Santo empezó a morar en el Pentecostés, en los primeros 120, después en los 5000, y eso se inundó el lugar de la presencia del Espíritu Santo. Entonces los espíritus, ¿qué tenían que hacer? No tenían dónde morar. No tenían dónde. Amén. Y es por eso que usted lee ya en Hechos de los Apóstoles y todo, que se presentan unas liberaciones, pero esas liberaciones no dicen que la persona haya sido creyente. O sea que hablan de una persona que iba acosando a Pablo, que era una divina. Esa persona no conocería de Cristo. Amén. Entonces vemos esos casos, y hay varios casos donde se presentan, pero no se es claro de que esa persona haya sido creyente. Amén. Entonces eso es lo que pasa, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí está la supuesta paradoja de Lucas 11, 24 al 26. Y eso lo va a llevar a usted a descansar.
porque muchas personas están pensando en este momento, es que si yo me descuido, entonces va a llegar un demonio y va a entrar a mi vida. Y entonces, para dar explicación a esta cita, muchos, hasta teólogos, que han dicho, sí, usted puede, si se descuida, puede ser poseído de nuevo. No puede ser, porque Dios no puede compartir su gloria con nadie. Y después de que esté el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, no hay poder maligno que venga y quiera entrar a su vida. Amén. Y aquí les voy a contar un testimonio personal, si van a ser oprimidos. Son experiencias espirituales, y con esto termino, porque yo no me acordaba de eso que me había ocurrido, y tampoco me gustan contar experiencias espirituales, porque muchas personas pueden hacer doctrina de ahí. Entonces, esto fue algo que me ocurrió a mí, y tengo que confesarlo, ni siquiera mi esposa lo sabe. Fue algo que me pasó hace años atrás, y vivíamos en una casa en el Prado, y yo no recuerdo porque yo estaba durmiendo o dormí esa noche en el cuarto de Juan David. No sé qué pasó, yo estaba durmiendo en el cuarto de Juan David y tuve una visión. No estaba dormido, pero tuve una visión. Y habían dos gigantes, tenían como aspecto o cuerpo de hombre, pero no era todo de hombre, y eran gigantes, y eran oscuros. Y yo estaba dormido, acostado en la cama, y ellos brincaban sobre mí, y yo los veía, pero cuando llegaban como que rebotaran. Y Dios me permitió recordarme de eso, yo no me acordaba de eso. El Espíritu Santo me lo mostró, confirmándome que uno no puede ser poseído. Le pude haber abierto una puerta al enemigo. Amén. Le pude haber abierto una puerta al enemigo, y quería entonces tratar la forma de entrar, pero no podía, porque así tuviera el espíritu contristado, estaba ahí. Amén, no podía. Y me acuerdo, eran dos y no entraba. Yo sí sé por qué no conté esto, porque no quería crear temor en mi casa. De pronto decirle a mi esposa, es que en la pieza del niño vi esto, pues entonces ya que no duerma el niño allá. Entonces era un conflicto tremendo. Entonces me quedé callado, lo dejé, hasta el día de hoy lo cuento. Pero mis hermanos, esa fue una experiencia que tuve, y Dios, el Espíritu Santo, trajo a mi memoria eso para confirmar que lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra es cierto. Amén. Y esta cita también va muy ligada también a la salvación. Amén. El Espíritu Santo no puede abandonarte, no puede decirte ya hoy no eres salvo y después mañana sí, que no puede estar entrando y saliendo. Ya eres sellado. Amén. Que hay muchas personas que en este momento tal vez no son de testimonio. Pero recuerden, yo no los voy a juzgar, no les voy a decir nada, pero la palabra sí los va a confrontar. Tal vez están congregándose, están sentados en la iglesia y todavía no son salvos, porque no hay una conversión genuina. Amén. ¿Por qué? Por sus actos, por las obras, por el fruto que están dando. Entonces muchos están camuflados dentro de la iglesia y todavía no son salvos. Gustan del evangelio, pero no son salvos, y hay que decirlo. Debe tener un arrepentimiento genuino, debe creer en nuestro Señor Jesucristo, debe cambiar su mentalidad, su forma de pensar. Entonces, mis hermanos, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, y esta palabra que nos ha permitido el día de hoy predicar, espero que haya sido bendición para cada uno de ustedes, para que la puedan atesorar.